Le invitamos a hacer un alto en su caminar diario para tener un tiempo con Dios. Solo Dios, a través de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, puede cambiar nuestra vida, guiar nuestros pasos y darle el verdadero propósito a nuestra existencia. Bienvenidos. Tiempo con Dios. Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Muy buenos días, amables oyentes. Una vez más estamos reunidos en esta emisora junto a la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar en este medio radial compartiendo el mensaje de la bendita palabra de Dios. Reciban un cordial abrazo y que nuestro buen Dios, creador de los cielos y la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo, les bendiga ricamente en este día. Vamos a orar antes de iniciar el estudio de la bendita palabra de Dios. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, te doy gracias por este día que nos regalas, por darnos un día más de oportunidad para estar a cuentas contigo y presentarnos delante de ti dándote gracias por las cosas que tú nos das, especialmente por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para pagar la deuda de nuestros pecados y reconciliarnos contigo. Te bendecimos y te alabamos, te damos la gloria, la honra y el honor porque tú eres merecedor de todo el honor, pues tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Encomendamos nuestra vida en tus manos y rogamos, Padre Santo, que tu palabra que hoy se predica sea de bendición para las vidas de las personas que me escuchan en esta mañana. Alabamos tu nombre y te glorificamos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. En el estudio pasado vimos una corta introducción de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, porque vamos a estudiar esta carta de manera consecutiva, es decir, de manera expositiva. Hoy vamos a estudiar el versículo 1. Le ruego por favor entonces abrir su Biblia en Gálatas capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pablo era apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol viene de la palabra griega apóstolos, y en términos generales, apóstol significa uno que es enviado o comisionado. Pero esta palabra tiene otra connotación. La palabra apóstol, por principio de Jesucristo, fue utilizada en términos oficiales para aquellos 12 hombres que fueron llamados por el Señor Jesucristo a formar parte de su grupo más selecto y más cercano, a los cuales Él llamó y comisionó para que estuvieran con Él y enseñaran el Evangelio que Él venía a predicar. ¿Quién era un apóstol? En términos bíblicos, el apóstol tenía que haber andado con Cristo, haber sido enseñado por Cristo, tenía que haber sido testigo ocular de la muerte y la resurrección de Cristo y haber sido comisionado por Cristo para predicar el Evangelio. Tenía ciertos dones extraordinarios dados por el mismo Señor. Esos dones extraordinarios eran las credenciales, lo que lo identificaban como un apóstol del Señor Jesucristo. Echaban demonios, sanaban enfermos, resucitaban muertos. Ellos testificaban a través de esos milagros y de esas señales que ellos eran los apóstoles del Señor Jesucristo. ¿Cuál era su propósito? El propósito de un apóstol era fundamental y especial. Consistía en el establecimiento y desarrollo inicial de la Iglesia del Nuevo Testamento. Por eso Pablo escribió: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así es que con esta declaración de Pablo podemos arguir que el ministerio apostólico tenía como propósito echar los fundamentos de la doctrina para que sobre esa doctrina se edificara la iglesia del Nuevo Testamento. Y este papel para la fundamentación de la iglesia consistía en 3 cosas. Número 1, consistía en su testimonio acerca de la resurrección de Cristo. Eso indica que ellos, por estar con Cristo, de haber andado con Cristo, haber sido enseñados por Cristo, su testimonio era absolutamente confiable, porque fueron testigos de primera mano acerca de la resurrección del Señor. Después de que Él muere, Él resucita y se aparece a ellos, y ellos dan testimonio de primera mano de la realidad de su resurrección, tal como lo enseña el apóstol Juan en primera carta, capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice el apóstol Juan, hablando del apostolado y de la resurrección de Cristo. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. El apóstol Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan está diciendo aquí que ellos fueron testigos oculares. Ellos vieron a Cristo, anduvieron con Cristo, fueron enseñados por Cristo. También vieron que fue muerto y que fue resucitado con poder y gran gloria. Así que el papel del apostolado en su primera fase consistía en su testimonio certero y veraz acerca de la muerte y la resurrección de Cristo. Ellos fueron testigos oculares de primera mano y eso hace confiable su testimonio acerca de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, a ellos se les reveló el misterio de la inclusión de los gentiles como miembros y herederos de la familia de Dios por medio del Evangelio. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 3, nos dice lo siguiente acerca de esta verdad, de que a ellos se les reveló el misterio de que ahora los gentiles venían a ser miembros de la familia de Dios, es decir, miembros de la iglesia. Escuchen lo que dice Efesios 3 del 1 al 6. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál era ese misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí tenemos claramente el testimonio de las Escrituras que el fundamento apostólico es valioso porque reveló el Señor Jesucristo a ellos el misterio de la inclusión del pueblo gentil, es decir, de los que no pertenecen al pueblo judío, como miembros y herederos de la familia de Dios por medio del Evangelio. En tercer lugar, los apóstoles recibieron la inspiración del Espíritu Santo para escribir las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento,
sobre la cual se adoctrina la iglesia del Señor Jesucristo. Cada libro del Nuevo Testamento fue escrito directamente por un apóstol o por alguien que tuvo directamente relación con un apóstol. Juan fue el último apóstol que escribió el último libro de la Biblia y selló la revelación final del canon de las Sagradas Escrituras con el libro del Apocalipsis. ¿Y cuál fue la duración del apostolado? Debido a que la labor del apóstol era el establecimiento de los fundamentos de la iglesia, su duración fue temporal. Los fundamentos se ponen una vez y nada más, y a partir de ellos se construye lo demás. Una casa, cuando se construye, se echan los cimientos una sola vez y sobre esos cimientos se construye. No hay lugar para apóstoles hoy día, porque los fundamentos fueron puestos por el Señor, sus apóstoles y profetas hace ya mucho tiempo. El cristianismo bíblico ha construido sobre estos fundamentos durante aproximadamente más de 2000 años, y la iglesia está firme y estable sobre esos fundamentos doctrinales que pusieron los apóstoles del Señor Jesucristo. Una vez murieron los apóstoles, ya no hay más apóstoles oficiales. Es una locura completa atreverse a compararse con los apóstoles o a llamarse apóstoles hoy en día, adoptar el título de apóstol, ya que el apostolado fue temporal, fue pasajero. Hoy alguien se puede llamar apóstol en el sentido de que es comisionado a llevar un mensaje, pero no en el sentido oficial que nos habla las Escrituras. Ya no hay más apóstoles. Los que insisten en llamarse apóstoles están adoptando la doctrina católico-romana de la sucesión apostólica. A través de la historia no se encuentran los registros de la historia de la iglesia que alguien se haya llamado apóstol después de que los apóstoles murieron, porque el fundamento para la iglesia fueron ellos, y sobre ese fundamento se edificó y se edifica la iglesia. Además de esto, apóstol es un título que expresa humildad y al mismo tiempo grandeza. ¿En qué radica la humildad? La humildad radica en la conciencia de que es un enviado por Dios y por lo tanto vive en dependencia de quien lo envió y para quien lo envió. Por ejemplo, en Romanos 1, versículo 1, Pablo dice lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo se identifica como siervo de Jesucristo, y la palabra siervo quiere decir esclavo, uno que está sujeto al Señor, que sirve a su Señor y que no se arroga títulos ni grandeza, sino que es un siervo, un esclavo que sirve a su Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, es decir, llamado a establecer el fundamento apostólico o doctrinal de la iglesia, apartado para el Evangelio de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 1, dice lo siguiente: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. El apóstol Pedro también se identifica como siervo y apóstol de Jesucristo. Entonces, siervo implica estar sometido a la voluntad de su Señor. Por lo tanto, un apóstol tiene que ser humilde y no buscar grandeza. ¿Por qué? Porque hoy en día uno puede ver que los muchos llamados apóstoles modernos son orgullosos, arrogantes, llenos de plata, etcétera, etcétera, y no muestran humildad. En segundo lugar, la palabra apóstol indica grandeza. Y esa grandeza radica en el servicio a Dios y a su prójimo. Porque en el reino de Dios, el mayor es el que sirve a todos.
El mayor es el que es siervo de todos. Entonces, el apostolado implica humildad, sometimiento a su Señor, no se engrandece. Y en segundo lugar, aunque la palabra apóstol implica grandeza, esa grandeza radica en el servicio a Dios y a su prójimo, porque en el reino de Dios el mayor, el que es más grande, es el que es siervo de todos. Y esto es muy importante para todos nosotros. Nosotros los cristianos debemos ser humildes y entender que la grandeza de un cristiano radica en el servicio a su prójimo, porque el mayor en el reino de Dios es el que sirve. Yo quiero que usted vaya conmigo a Mateo 20, versículos 20 al 28, y leamos esta porción de las Escrituras para comprobar esta verdad que les estoy diciendo. Mateo 20, 20 al 28 dice: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él les dijo: ¿Qué queréis? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió: No sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron: Podemos. Él les dijo: A la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquel para quien está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Aquí tenemos claramente la enseñanza de que la grandeza en el reino de Dios es el servicio a Dios y al prójimo. Nadie se puede engrandecer. La tendencia nuestra como seres caídos y pecaminosos es a engrandecernos y a querer que todo el mundo nos sirva. Hoy es esa la tendencia en medio de la iglesia. Querer que la iglesia le sirva al apóstol o al pastor, y no al contrario. Todos estamos llamados a servir, y el que quiera ser grande entre vosotros tiene que ser el que sirve, según este pasaje. No podemos engrandecernos, necesitamos ser humildes, entender que cuando somos llamados por Dios no somos llamados a enorgullecernos, a engrandecernos, sino a ser humildes y estar dedicados al servicio de la obra de Dios en humildad. Esa es la verdad que nos enseñan las Sagradas Escrituras. No podemos engrandecernos. De tal manera pues que lo que estamos estudiando en esta mañana acerca del apostolado del apóstol Pablo es muy importante, ya que este estudio nos pone los pies sobre la tierra para mostrar que un hombre que se engrandeció a sí mismo como el apóstol Pablo, que era arrogante por su conocimiento, que era arrogante por el poder que le habían dado las autoridades, después de que conoció a Cristo, fue humillado. Su orgullo fue depuesto para que después sirviera fielmente en humildad al Señor Jesucristo durante toda su vida. Por eso el versículo 1 dice: Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pablo no se hizo apóstol a sí mismo, no fue apóstol de hombre, sino del Señor Jesucristo. Este pasaje nos indica que es posible que un hombre se haga apóstol a sí mismo, se autonombre apóstol, se autollame apóstol, y eso es grave porque no está obrando conforme a la voluntad de Dios. Aquí vemos claramente en este versículo 1 que dice: Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por el Señor Jesucristo y por Dios el Padre,
que lo resucitó de los muertos. Los verdaderos apóstoles, los que establecieron el fundamento apostólico, son llamados y fueron llamados por Dios. No se hicieron a sí mismos, sino que fue Dios quien los constituyó como siervos de Él, para que estableciesen el fundamento apostólico de la doctrina sobre la cual se edificaría la iglesia. Y esto es glorioso, mis amados hermanos, porque nuestra fe no está puesta sobre hombres que no vieron al Señor, sobre hombres que no tuvieron contacto con Él, sino que está puesta sobre la enseñanza de hombres que fueron enseñados directamente por Cristo, que anduvieron con Él por más de 3 años y que fueron testigos de su resurrección, que lo vieron ascender al cielo y escucharon los ángeles decir: ese Jesús que ustedes han visto ir al cielo, así como lo habéis visto ir, así también regresará. Y esto es glorioso, porque su testimonio es creíble, y por eso la Escritura nos invita y nos dice en Efesios 2:20 que edifiquemos nuestra fe sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, donde la principal piedra del ángulo o de unión es Jesucristo mismo, mis amados hermanos. Y por eso, en Hebreos capítulo 3, versículos 1 y 2 dice: por tanto, hermanos, santos y participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel, al que lo constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El llamado es a que imitemos y estemos pendientes del testimonio y de las palabras y de la enseñanza del apóstol, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel, al que lo constituyó. Cristo fue fiel hasta la muerte, al que lo constituyó como apóstol, porque Él vino con una misión especial: dar su vida en rescate por nosotros para salvarnos del presente siglo malo, mis amados hermanos. Por eso, en esta mañana yo le invito a que venga al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Yo no le estoy invitando a que venga a los pies del apóstol Pablo, a los pies del apóstol Pedro, a los pies de ningún apóstol. Le estoy invitando a que venga a los pies del sumo sacerdote, al apóstol de la profesión de nuestra fe, para que nosotros nos humillemos ante Él, reconozcamos nuestro pecado, le pidamos perdón y confiamos en lo que Él hizo en la cruz del Calvario en favor de nosotros. Él dio su vida para perdonarnos. Él dio su vida para librarnos de la condenación del mundo. Él dio su vida para que tuviésemos comunión con el Padre y llegásemos a ser hijos de Dios. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Ven a Cristo, amado que me escucha. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Mañana puede ser tarde. Ven a Jesús, entrégate a Él, rinde tu vida en arrepentimiento y fe. Confía en Él, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo, el Hijo de Dios, Él es el único camino al Padre. Que Dios les bendiga y les llene de su gracia en este día. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.